lindo poder alabar y glorificar su santo nombre. ¿Cuántos están contentos? Amén. Alabarlo y glorificarlo. Qué lindo. A Él sea toda la gloria y la honra. Bueno, queremos empezar en esta mañana pues dando una noticia no muy agradable. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro pastor Wilfred que vino el domingo? Amén. Sí. Pues su esposa, nuestra pastora Elsa, falleció el día jueves y se nos adelantó y está en la gloria del Señor. Y pues desde aquí, desde Shem, a toda la familia pastoral, queremos desear que el Señor consuele sus corazones y traiga mucha fortaleza, y reciban un abrazo muy grande desde aquí de Michel, de toda la iglesia. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a dar los anuncios para este mes de agosto. Tenemos ahí en cada una de las sillas está el folletito con los horarios para las reuniones de este mes. Vamos a repasarlos y así los vamos a tener en cuenta. El primer fin de semana, sí, que es el fin de semana siguiente, que va a ser el sábado 2 de agosto, vamos a tener la reunión de ayuno y discipulado a las 8 de la mañana. Y el domingo 3 de agosto nuestra reunión general a las 4 de la tarde. A la semana siguiente, el día viernes 8 de agosto, vamos a tener reunión de oración a las 7 de la tarde. Y el domingo 10 de agosto, nuestra reunión general a las 4 de la tarde. El sábado 16 de agosto, nuevamente nos reuniremos en ayuno, oración y discipulado a las 8 de la mañana. El domingo 17 a las 4 de la tarde. El viernes 22 de agosto tenemos reunión de oración a las 7 de la tarde. El domingo 24, nuestra reunión general a las 4 de la tarde. Y el último fin de semana de agosto vamos a tener el día sábado 30 de agosto ayuno y discipulado a las 8 de la mañana, y el domingo 31 de agosto el culto general sería a las 11 de la mañana. ¿Amén? Aquí están entonces los horarios para que nos programemos y nos podamos organizar y poder participar de todas las actividades que tenemos. Todos son bienvenidos a invitar a su vecino, a su compañero de trabajo y a todos los que el Señor nos ponga para que vengan a conocer de Él y a enamorarse de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Ahora, de parte de los pastores, vamos a orar para que el Señor traiga bendición a sus vidas. Vamos a bendecir la iglesia, que el Señor sea bendiciendo cada familia aquí representada. El alfolí está allí. Y bueno, vamos a orar. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, mi Dios, por tu iglesia, Señor, por cada hogar aquí representado, Señor, que sea usted derramando bendición en cada hogar, Señor, que sea usted bendiciendo, Señor, su economía, sus expensas, Señor, que estén siempre a rebosar, que sean canal de bendición para bendecir a otros, Señor, que sobreabunde, Señor, los alimentos, Señor, que puedan, Señor, ayudar a todos aquellos que necesitan, Padre Celestial. Bendice su economía, bendice sus empleos. El que tenga empresa, Señor, bendice su empresa, y que sea usted, Señor, derramando su bendición, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, iglesia, vamos ahora con la palabra. Vamos a ir al libro de Nehemías. Esta es una palabra que el Señor
70 años de cautiverio han finalizado, o sea, como el pueblo de Israel, 70 sillas, 70 años, y de una el Señor tocó mi corazón y dijo, esta palabra para la iglesia, amén. Entonces quiero que primero, antes de ir a la palabra, quiero explicar un poco cómo llega Nehemías a la edificación de los muros, ¿no? Primero, recuerden que el pueblo de Israel tuvo un tiempo de cautiverio, 70 años. Recuerden en el libro de Daniel, cuando Daniel, sus tres amigos, Aram, Mesaya y Abednego, y todo el pueblo de Israel fueron, por medio de Nabucodonosor, fueron llevados al cautiverio, y 70 años que ya Dios había hablado por medio de los profetas de que ese tiempo iba a llegar. ¿Por qué? Porque sabemos de que el pueblo de Israel había desobedecido, habían adorado a otros dioses, y Dios los iba a llevar a un tiempo de cautiverio. Amén. Entonces, después de los 70 años, la ciudad de Jerusalén, los muros fueron destruidos. Recuerden que todo había quedado en ruinas, todo quedó tirado al suelo, casas, muros, todo, y ellos fueron llevados en cautiverio, ¿no? ¿Qué pasa con estos muros que fueron destruidos? En ese entonces, en esos tiempos, era normal edificar las ciudades y amurallarlas, poner murallas, poner muros, para que el enemigo no pudiera atacar, para que pudieran ser frenados y ellos poder defenderse desde arriba. Por eso edificaban esos muros tan altos, para que el pueblo enemigo no los venciera. Amén. Entonces, cuando llega ese tiempo donde Dios manda a Nabucodonosor y a todo este ejército a llevar cautivos al pueblo de Israel, destruyen las murallas, destruyen la ciudad, y ellos eran blanco de los ataques de los enemigos. Cuando una ciudad era amurallada, cuando esas murallas caían, eran destruidas, eran fácilmente atacadas por los enemigos y podían entrar y destruir fácilmente. Amén. Y era como una seguridad para la ciudad, para el pueblo, de construir esas murallas. Y para nosotros hoy en día, esa seguridad, esa protección, digámoslo así, para los hijos del Señor es Jesucristo. Porque cuando nosotros venimos a Él, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida, Jesús, Él es nuestra protección, Él es el todo. Él nos cubre, nos protege en medio de todo, de las pruebas, de todo. Él está ahí, Él pelea por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. En aquel tiempo la ciudad de Jerusalén, cuando esos muros caen, ellos quedaron expuestos a los enemigos, porque muchos quedaron allí y muchos fueron llevados de cautiverio. Dice la palabra del Señor también que en ese entonces en Israel habían construido 6 lugares, que eran 6 ciudades que eran amuralladas, 6, para cuando un hombre mataba a otra persona, pero lo hacía en defensa, no lo hacía por un cuando nosotros tenemos como por ira o
cuando lo hacían por defender y no lo hacían porque ya lo tenían programado o algo, era por defender. Dice la palabra que estos hombres podían ir a esas ciudades de refugio, a refugiarse, para que los familiares del finado no vinieran a matarlo. Entonces eran ciudades de refugio donde ellos podían venir a refugiarse. Amén. Entonces vemos que estos muros eran para protegerse del enemigo. Si traemos todo esto en lo espiritual a nuestras vidas, ¿a cuántos nos han tirado esos muros al suelo? ¿A cuántos el enemigo ha tumbado esos muros? Nos han rechazado, nos han jugado con nosotros, han menospreciado nuestras vidas, nos han traicionado, tantas cosas que lo podemos traer en lo espiritual hoy en día. Han jugado con nosotros, a cuantos han pisoteado su vida, y eso ha hecho que ese muro, esa comunión con Cristo Jesús haya menguado. El enemigo ha aprovechado para atacarnos. Ha visto esa sensibilidad, porque quizás cuando hemos sido pisoteados, nos han rechazado, hemos pasado por problemas difíciles, hemos perdido esa comunión con el Señor. Hemos ya entrado a dudar del Señor. Hemos puesto como una barrera. Nos hemos apartado, hemos dejado de orar, hemos dejado de estar en comunión con el Señor. Porque el enemigo ha aprovechado ese tiempo para tirar esos muros al suelo. Recuerden que esos muros eran un lugar de refugio, era un lugar donde podían estar seguros. Pero cuando el enemigo tumbó esos muros y lo traemos a lo espiritual, el enemigo ha jugado, ha pisoteado nuestras vidas. Quizás estábamos caminando bien seguros con el Señor, pero por cualquier momento ha pasado una situación difícil en nuestras vidas. El enemigo ha aprovechado eso y nos ha hecho dudar, nos ha hecho apartarnos del Señor, nos ha hecho ya no tener esa comunión como la teníamos antes. Ha pasado de estar uno lleno, buscando al Señor, a estar dudando: ¿será que el Señor me puede ayudar? ¿Será que el Señor puede ayudarme con esto? Mientras que antes estábamos seguros en el Señor y decíamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos glorificábamos en el Señor, cantábamos, danzábamos, alabábamos, pero eso que ha permitido que pasara en nuestras vidas nos ha hecho dudar y nos hemos apartado de la comunión del Señor. Ya nos cuesta creer en lo que Dios puede hacer. Nos cuesta creer que Dios puede restaurar, que Dios puede sanar, que Dios puede ayudarnos en esos momentos difíciles, porque esos muros se han caído. Esa comunión con el Padre se ha menguado y ahí ha aprovechado el diablo. Se ha levantado esta carne y nos ha puesto a dudar del Señor. Pero yo hoy quiero decirte que nuestro cautiverio, que ese tiempo donde hemos estado quizás oprimidos, quizás apartados del Señor, dudando, ese tiempo hoy termina, iglesia. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere volver a reedificar esos muros. Dios quiere en esta mañana
que esa comunión, esa confianza con nuestro Señor Jesucristo vuelva a levantarse, iglesia. Es cuestión de creer, es cuestión de decirle: sí, Señor, yo creo en ti, Señor. Eso que me ha pasado en todo este tiempo, hoy tú vas a sanar, vas a restaurar y nos vas a levantar, Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. El Señor restaurará tu vida, tu fe que has perdido. Y Él nos dice en esta mañana: confía en mí, confía en mí. Hoy el Señor te dice: tu cautiverio ha terminado, ahora levántate y vamos a reconstruir aquellos muros en tu vida, no solamente en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en la iglesia, en tu trabajo, en todo donde hemos estado afligidos, tristes. El Señor hoy quiere levantar y reconstruir, y que te levantes con firmeza, creyéndole a Él. Amén. Y esto vivió el pueblo de Israel cuando el Señor, también vemos en esto que no solamente fue por desobediencia del pueblo, porque si nos podemos escudriñar mucho, vemos también que Daniel, Sadrach, Abednego, todo estos pueblos no le habían fallado al Señor, sino que tenían que estar allí en ese lugar, dando testimonio del Padre, de que ellos no iban a transar. Asimismo aquí ha quedado un remanente que le ha creído al Señor, que ha estado en oración, que le ha pasado difícil, pero que hemos confiado y creído en el Señor. No hemos dudado, porque si vemos, no fue todo el pueblo de Israel que le falló al Señor. Hubieron unos poquitos que le creyeron: Nehemías, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, estos amigos de Daniel. Ellos no transaron, ellos confiaron, y por sobre cualquier cosa ellos pusieron al Señor y estuvieron firmes. Lo mismo Nehemías, Esdras, fueron hombres que en medio del cautiverio se levantaron y creyeron al Señor y no menguaron. Y por la fe de esos pequeños hombres, Dios volvió a levantar esos muros. Y por la fe de muchos aquí, Dios va a levantar estos muros, va a levantar la gloria del Señor en esta tierra, en esta comunidad Telemar, en Shem, Postgrud, por la fe de aquel grupito que doblaron sus rodillas ante Dios y no ante Baal, y pusieron su confianza y no la perdieron. Por la fe de aquellos hombres, de esas mujeres que han doblado su rodilla, que el Señor los ha fortalecido y los ha ayudado a seguir creyendo. Hoy Dios levanta y restaura nuestras vidas. Levanta y restaura las vidas de muchos hogares que están allá afuera destruidos, de muchos jóvenes que sus muros han sido echados al suelo, de muchos niños, de muchos ancianos, de muchos hombres que un día alababan y glorificaban al Señor, pero que un día esos muros fueron caídos. Pero por la fe de aquellos pocos, Dios trae restauración. Cuando nos arrepentimos y restauramos esa comunión con Él, a
haber una comunión en la iglesia, una comunión con el Padre, una comunión nosotros íntima con el Señor, como congregación, cuando nos levantamos a orar, a seguir creyendo, unidos, como familia, en sus hogares, volviendo a hacer ese altar familiar. Dios va a hacer algo maravilloso, iglesia. Usted y yo, lo que debemos hacer es creer en el Señor. Amén. Creer que Cristo Jesús debe ser revelado en nuestras vidas. Cristo Jesús debe ser revelado en esos hogares, en esos matrimonios, en esos niños jóvenes. Cristo Jesús debe ser restaurado. Cristo Jesús debe ser revelado. Cristo Jesús debe ser gobernando. Y va a pasar algo maravilloso en esta tierra, iglesia. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo, iglesia. Gracias a un poco de Nehemías, un poquito de Nehemías que se levantaron en oración y le creyeron al Señor y suplicaron al Dios por sus hermanos, que algún día el Señor iba a hacer algo maravilloso. Gracias a esos Nehemías que oraron por esos hermanos que dejaron de tener esa confianza en el Señor, pero eran esos Nehemías que oraban profundamente a Dios y Dios escuchó. Porque la palabra del Señor dice que ninguna oración queda perdida. Todas las oraciones que nosotros hagamos al Señor, Él las tiene allí, se van llenando en un vaso, como cuando vamos llenando un vaso de agua. Esas oraciones no se pierden, iglesia. Esas oraciones que aquellos Nehemías oraron y creyeron, el Señor las ha escuchado. Yo lo creo. Vamos al libro de Nehemías, iglesia. Esa era una introducción para que viéramos por qué Nehemías Dios lo envía a hacer esto, ¿no? Porque venían de 70 años de cautiverio. Dios envía a Nehemías para que restaure los muros, para que restaure, vuelvan a reunirse y a estar juntos, y esa protección, si lo traemos a hoy, para que Cristo Jesús vuelva a gobernar nuestras vidas, para que volvamos a tener esa confianza en Él, para que podamos volver a tener esa comunión íntima con Él. Vamos al libro de Nehemías 1 y vamos a leer desde el 1. Vamos a leer bastante, iglesia. ¿A cuánto les gusta leer? Amén. Amén. Dice la palabra en Nehemías 1:1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y dice en el 4, leamos esto que es muy lindo, iglesia. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué linda esa palabra, iglesia. Este varón de Dios, que es lo que
cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos ser sensibles al sufrimiento, debemos ser sensibles a lo que Dios ama. Cuando un hermano, cuando una persona está sufriendo, nos habla su palabra que él sintió dolor, sintió tristeza, sintió algo en su corazón por sus hermanos que estaban sufriendo. Sintió una preocupación. ¿Qué debo hacer, Señor? Clamó a Dios, dobló sus rodillas, dice su palabra que ayunó, clamó al Padre, pidiendo por el pueblo, por sus hermanos que estaban sufriendo, que estaban tristes, que lo habían perdido todo, que los muros estaban en el suelo y estaban expuestos a que el enemigo cada vez que quisiera viniera a molestarlos. Sintió compasión de sus hermanos. Dice, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Hermanos, cuando en nuestros corazones hay tristeza, cuando vemos a una familia que está sufriendo, cuando sentimos lo que este varón estaba sintiendo por su pueblo, vemos que tenemos ese amor del Padre, ese amor del Hijo en nosotros. Porque este varón pudo haber dicho: eso se lo buscaron ellos. Quizás a nosotros no nos pase eso de que veamos a una familia, a un hermano, a un joven sufriendo, se ha apartado del Señor, que si llegamos a sentir eso de que él se lo buscó, ¿para qué se apartó del Señor? Ojo con eso, porque eso no es el amor de Dios en nosotros. Este varón sintió tristeza, cayó de rodillas, lloró y pidió a Dios. Él también pudo haber dicho: pues que se salven, que hagan como puedan. No, el amor del Padre estaba en él. Cuando el amor del Padre está en nosotros, cuando Cristo Jesús está en nosotros, dice su palabra que de su interior correrán ríos de agua viva. Va a salir amor, va a salir ganas de hablar, ganas de predicar, ganas de alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Entonces, que esto nos sirva a nosotros, esto que Nehemías estaba haciendo. Muchos Nehemías quedaron aquí tristes, llorando, orando, ayunando por su iglesia. Y Dios escuchó esa oración. Muchas veces nos dicen: tal familia, tal hermano se ha apartado del Señor, está pasando momentos difíciles. Y muchas veces podemos decir: sí, vamos a orar, pero no oramos, todo queda ahí en silencio. Debemos revisarnos si el amor de Dios está en nosotros. Pero vemos a este hombre que oró y clamó a Dios por el pueblo. Algo que vemos fue que le afectó que sus hermanos estaban sufriendo. Este sentir, el que debe estar en nosotros de ahora en adelante, iglesia, porque lo que Dios va a hacer aquí es algo grande. Es lo que el Señor está poniendo en cada uno de nosotros, de orar, de interceder, de pelear por aquellos
que están todavía en tinieblas. Si nosotros ponemos en práctica todo esto que el Señor ha puesto en esta mañana, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Yo lo creo, iglesia. Cristo Jesús debe ser glorificado en nuestras vidas y debe ser glorificado en la familia, en la congregación, en tu trabajo, en todo donde estemos, en todo lo que hagamos. Toda la gloria de Dios se va a manifestar si le creemos al Señor y si el amor de Cristo va a empezar a gobernar nuestras vidas. Van a pasar cosas maravillosas. Yo lo creo, aleluya. Vamos ahí mismo, Nehemías 1:8. Entonces, cuando él siente eso, él dobla rodillas y se dispone ante el Padre y le dice: algo tenemos que hacer. Él entró en ayuno, en oración. Vamos ahí mismo en el número 8. Él empezó a orar y a interceder. Y qué importante, iglesia, algo que quiero recalcar aquí. Qué importante es que nosotros como iglesia, en nuestra vida personal, en el hogar, con los hijos, qué importante es hacer el altar familiar. Qué importante es leer la palabra de Dios. Qué importante es escudriñar, tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque así no nos van a engañar. Así no van a decir cosas y nos van a hacer salir del camino. Qué importante es alimentarnos cada día de su palabra. Qué importante es tener esa comunión cada día con el Padre. ¿Por qué? Porque así el Espíritu Santo va a ir llenándonos de su palabra. Vamos a conocerlo cada día más y cada día vamos a enamorarnos más del Señor. Y cada día el Señor nos puede usar. ¿Por qué? Porque van a poner gente en la calle. Y como nos estamos llenando, nos estamos nutriendo de su palabra, el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. No somos nosotros, es Él el que va a empezar. Aquí lo podemos ver. Este hombre, Nehemías, ayunó, oró, pidió al Señor y en sus oraciones hablaba la palabra del Señor. Amén. Vamos a verlo aquí en el 8. Dice, mire cómo le dice al Señor: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esa palabra Dios ya la había dicho. Vamos al libro de Levítico 26:33. Amén. ¿Tienen? Levítico 26:33. Cuando Nehemías estaba orando, le estaba diciendo al Padre la palabra. En Nehemías 26:33, Levítico 26:33, mire lo que nos dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Ella sabía que se estaba cumpliendo esa palabra. Ella sabía que la palabra que Dios había dicho se había cumplido. Y él estaba orando conforme a la palabra del Señor. Que si ellos pecaban, que si ellos le fallaban al Señor, Dios los iba a esparcir y los iba a meter en cautiverio. Él ya lo sabía, él conocía la palabra. Por eso es tan importante nosotros llenarnos de su palabra. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Para que podamos, en la misma oración, podemos orar en base a su palabra. Mire lo que dice en el 9. Que también estaba profetizado
en el libro de Deuteronomios 30:1-5, pero vamos a leer primero Nehemías 1:9, dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Eso el Señor ya lo había hablado en Deuteronomio 30, del 1 al 5. Si lo ponemos en Deuteronomio 30, del 1 al 5, vamos a ver que Dios ya había hablado esta palabra. Entonces vemos a un hombre de Dios lleno del Señor, que oraba, que intercedía, lleno del amor de Dios, conocía las Escrituras y por eso estaba clamando a Dios en base a las Escrituras. Tú ibas a mandar juicio si se apartaban de ti, si adoraban otros dioses, pero también dice tu palabra, Señor, de que tú los traerías nuevamente y harías con ellos algo grande. Vamos a leerlo, de Deuteronomio 30, desde el 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogeré, Jehová tu Dios, y de allá te tomaré, y te haré volver, Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Era un hombre lleno de amor, lleno de la presencia del Señor, conocía sus Escrituras, sabía que Dios había prometido de que si ellos se alejaban, si ellos se apartaban del Señor, iba a venir este juicio, este cautiverio. Pero también en Deuteronomio el Señor les decía que si ellos se volvían a Él, que Él los iba a restituir, iba a traer bendición a sus vidas, y conforme a su palabra, Nehemías estaba orando y clamando al Señor. Qué importante, iglesia, nosotros como iglesia, empezar a tener esa comunión con el Señor, empezar a meternos de lleno con su palabra. ¿Por qué? Porque vamos a hablar su palabra, vamos a orar la palabra del Señor. Amén. Vamos a ser enriquecidos con la palabra. Vamos a ser fructíferos. El Señor nos va a usar grandemente para poder hablar su palabra. Amén. No podemos estar 1, 2, 3, 4, 5 años sentados en una silla y cada 8 días saco la Biblia y lo que dice, no, ya ni la sacamos, sino que vemos lo que la Biblia aquí. No, se trata de crecer, no quedarnos como un bonsai. Yo siempre digo esto a la gente, no podemos quedarnos como un bonsai allí y nos dicen cualquier cosa, amén. No, iglesia, tenemos que crecer en su palabra, tenemos que dar fruto, ser llenos de Él. ¿Para qué? Para que su Santo Espíritu sea usándonos, sea que tengamos ese crecimiento espiritual por medio de su palabra. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto van a hacer eso? Amén. Amén. Vamos a hacer, es muy importante, iglesia, es muy importante escudriñar las Escrituras, leer su palabra, tener comunión con el Señor. Vemos a este Nehemías lleno de la gloria del Señor. Sintió amor, pasión, tristeza. ¿Qué hago por mis hermanos? Heme aquí, Señor, yo voy. ¿Qué puedo hacer? Yo voy, Señor. Solo abre las puertas y yo iré. Dice la palabra que hay que escudriñar la Escritura porque
de ellas dan testimonio, dice Jesús, de él, en Juan 5:39, pero no lo vamos a leer. Este hombre estaba confesando la palabra del Señor, estaba relatando y estaba apelando a su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque sabía su palabra, conocía y estaba apelando por sus hermanos, porque las escrituras dicen esto. Entonces así mismo nosotros vamos a orar al Señor. Señor, guarda a mis hermanos, todos aquellos que están necesitados, que están sufriendo allá afuera, hogares destruidos. Señor, sé tú obrando, sé tú trayéndolos nuevamente a ti, Señor, porque en ti todo lo tienen. Él ora a Dios y pide que ponga gracia para ir a hablar con el rey. Vamos allí mismo en Nehemías 2, sigamos. Bueno, 1:11, sigamos allí. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías está pidiendo a Dios que abra sus puertas, que traiga gracia, que ponga gracia, que él dispone su corazón para ir a ayudar a sus hermanos, para ir a reedificar esos muros, que ponga gracia, que abra las puertas. Él le dice, ¿por qué? Porque él está confiando en el Señor y está declarando su palabra de que si Él nada es, y eso nosotros también debemos tenerlo cada día para nosotros. Sin Él nada somos. Sin su Santo Espíritu nada somos. Sin Jesús nada somos. Sin el Padre nada somos. Dependemos de Él, somos dependientes de Él. Entonces Él clama, le dice, escucha la oración, pon gracia para yo poder ir y ayudar a mis hermanos. Dice en el 2, en el 2:3, dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad? Él fue ante el rey, se presentó ante el rey porque era el copero del rey. Nehemías era el que probaba la comida, el vino, todos los alimentos. El rey comía, él primero los probaba, y si él no le pasaba nada a Nehemías, el rey podía comer porque no estaban envenenados. Entonces él viene ante el rey y él antes había orado al rey y le dijo, pon gracia, voy a ir a hablar, abre las puertas, Señor, pon gracia. Entonces él se presenta ante el rey y el rey le dice, pero ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? En el 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y le dice, y si le place al rey que me den madera para reedificar las puertas. Él le pide, puso gracia a Dios, y el rey le complace todo, le da puertas abiertas y le dice, ve, reedifica los muros, ayuda a tus hermanos. Y ese varón Dios lo levanta y lo envía con toda la bendición. Y él le creyó al Señor y se fue. Y dice en el 10, ojo con esto, cada vez que nos disponemos a hacer la obra del Señor, cada vez que nosotros como personalmente o como familia o como iglesia nos disponemos a servirle al Señor, a creerle y ir adelante haciendo la obra del Señor, siempre alguien se
se va a levantar. Siempre el enemigo se va a levantar. Pero ¿qué dice su palabra? Ya está vencido. Amén. Tenemos puertas abiertas de parte del Señor. Cuando las cosas son de Dios, cuando Dios nos envía a hablar, a predicar su palabra, no hay enemigo que pueda. Ya está vencido. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor está con nosotros. Con todo aquel que se dispone a hacer la obra del Señor, la gloria del Señor va con él. Dios le abrió las puertas y le dijo: ve, ¿qué necesitas? Gente de a caballo que te acompañe, madera, toma. El enemigo ve eso y se enfada, se enoja, y dice en el 10, lo leemos, 1, 2, 10: pero oyendo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre se tiene que levantar algo, y eso lo debemos tener claro. Pero lo que también debemos tener claro es que Cristo está con nosotros. De que el diablo ya está vencido. De que esta carne ya está ahí sometida al Espíritu del Señor. Que el que gobierna nuestras vidas es Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo es el que está con nosotros. O sea que a esta carne le podemos decir: hey, sométete a Cristo. Amén. El diablo se puede levantar en oración, en ayuno. Vamos adelante. Vamos a hacer la obra del Señor. Yo los animo, iglesia, de que debemos levantarnos en oración, creyéndole al Señor, que Dios levante esta obra, y todo va a ser para la gloria de Él, no para la nuestra, es para Él. ¿Por qué? Porque el único ungido es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que Dios se complació de su Hijo. Dijo: en ti tengo complacencia. El único que Él se agrada es de su Hijo. Y si su Hijo está gobernando nuestras vidas, no hay nada más que pedir. Vamos a seguir a frente, vamos a seguir adelante. Y estas eran las palabras de Nehemías. Vamos a ir en el 13, ahí mismo en el 2:13. Dice: y salí de noche por la puerta del valle hasta la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ahí vemos corazones destrozados, corazones traicionados, personas que están con desconfianza, personas que están... Nehemías estaba viendo esos muros, todo tirado en el suelo, había desastre, estaba todo por el suelo. Asimismo, nosotros debemos mirar cuánta gente hay allá afuera triste, cuánta gente decepcionada por las cosas malas que hace mucha gente. No tienen ya confianza, han perdido la confianza en el Señor. Y eso lo estaba viendo Nehemías. Todas esas murallas, todos esos muros. Así mismo nosotros debemos mirar con compasión, con tanta gente, tantos hogares destruidos allá afuera, tantos niños sufriendo, tantos jóvenes en las drogas, en el alcohol, tantos hogares destruidos. Con ese mismo sentir nosotros debemos ver en lo espiritual y tener compasión de eso. Amén. Y dice en el 14, dice: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasease la cabalgadura en que iba. Y dice en el 17, mire lo que dice Nehemías, y anima al pueblo. Hey, iglesia, levántate. Mire lo que les dice: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén
y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías está animando al pueblo y le dice: mira todos los muros destruidos. Y hoy el Señor nos dice: mira todo lo que está pasando allá afuera. Cuando una familia, un hogar, un niño está apartado del Señor, están sufriendo, están en agonía, están en tristeza. Y hoy el Señor nos habla y nos dice: levántate. Vamos a levantarnos como iglesia. Vamos a hacer la obra del Señor, lo que Dios quiere hacer en esta tierra, en esta nación. Vamos a levantarnos. Yo los animo, iglesia. Vamos a creerle al Señor. Esto no es casualidad. Nehemías le dio testimonio al pueblo, cómo Dios abrió las puertas por medio del rey para que le proveyeran todo lo que necesitaba. Y hoy yo les digo, iglesia, esto no es casualidad. Esto que está pasando aquí no es algo humano, no es algo de que yo haya buscado con mi esposa venir aquí y buscar esto que está pasando. Esto no es de humano. Esto, iglesia, yo les digo, en 10 días el Señor preparó las cosas, y en 10 días ya estábamos aquí con local, con contrato, con todo, sin necesidad de nosotros de buscar nada. En 10 días nosotros estábamos en Oslo, y en 10 días ya estábamos aquí con un contrato y con todo de parte del Señor. Nosotros no hicimos nada, toda la gloria es para el Señor. Amén. Nehemías estaba apoyando, ayudando, animando al pueblo, le estaba dando testimonio de que esto lo había puesto el Señor, de que se animaran. Vamos a reedificar las murallas, vamos a hacer la obra del Señor, porque esto no lo había puesto él dio testimonio. Fue Dios el que puso gracia y abrió las puertas. Y hoy yo les digo, iglesia, fue Dios el que ha permitido que esta obra se levantara. Nosotros no hicimos nada, simplemente hicimos creerle al Señor, simplemente le dijimos: sí, heme aquí, Señor. Y aquí estamos, iglesia. Vamos a levantar esta obra, vamos a trabajar para la obra del Señor, vamos a ir a las casas, a hablar a la gente para que el Espíritu Santo sea restaurando esos hogares, sea restaurando esos jóvenes. Vamos a ir a orar por toda esa gente que está allá afuera, en el alcohol, en las drogas, esos niños que están sufriendo por los matrimonios que han sido separados. ¿Quiénes sufren cuando hay una separación? Los niños. Vamos a orar, vamos a interceder por sanidad, por tantas cosas. Iglesia, Amén. vamos a levantarnos. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso bien grande al Señor. Lo que hablábamos ahora, siempre que nos levantamos a hacer la obra del Señor, mire lo que dice en el 19, ahí mismo, pero en el 19. ¿Dónde tomo agua? Ahí mismo en el 19. Estamos en el 18, vamos al 19. Dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y no nosotros, sus siervos, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Mire lo que el enemigo se levanta, viene a meter cizaña, tú no vas a poder, y a muchos de nosotros se puede levantar, pero tú qué vas a hacer, o sea, eso no es de Dios, eso no puede meter dudas y todo eso, ¿sí? Pero ¿qué le contestó Nehemías? Tú no tienes ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Dios está con nosotros. Amén. Dios dijo esto y así se hará. Amén. Mucha gente me ha preguntado: ¿qué va a hacer con la economía?
¿Cómo van a ser ustedes aquí y allá? Hermanos, eso es de Dios. Amén. Nosotros le creímos al Señor. Él se encarga del resto. Todo Él se encarga. Nosotros le creemos. Ya vamos a dejar todo allí y nos venimos para aquí si Dios lo permite. Vamos a estar aquí. El enemigo se levanta a meter cizaña. No se va a poder, no se va a poder. Pero a nosotros no nos ha llamado el hombre. A nosotros nos llamó el Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra, el que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él le creemos y a Él es que vamos a hacer la obra. Con Él es que vamos a hacer la obra. Amén. Vamos ahí mismo, Nehemías 4:6. Mire la reacción del pueblo. El pueblo se levantó, creyó y se levantó a construir las murallas. Y yo lo que le pido a Dios es que usted salga de aquí creyéndole al Señor, reconstruyendo lo que el Señor quiere hacer, creyéndole que esto es del Señor. Mire lo que pasó cuando ellos creyeron y tomaron la decisión de sí, Señor. Dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Vemos a este pueblo que se levantó creyendo. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, otra vez, siempre, ellos no van a parar, el enemigo no va a parar, esta carne no va a parar. Por eso tenemos que tener esta carne sometida al Espíritu. El enemigo vencido ya está, y eso tenemos que entenderlo claro. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, mire la reacción del pueblo. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En el 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por ustedes y por vuestras casas juntos a trabajar. Mire lo que dice aquí en el 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dice en el 17, mire esto es algo muy importante, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Mire qué lindo esto. Métaselo aquí en su corazón y vea cómo estos estaban trabajando. Ellos decidieron creerle al Señor, empezaron a caminar, a trabajar juntos, a trabajar. Con una mano tenían una espada. Amén. Y con la otra estaban trabajando, evangelizando, hablando, metiéndose en las casas, a orar por los enfermos, a orar por los necesitados. Ellos lo creyeron. Con una mano tenían una espada y con la otra iban pegando bloques, los ladrillos, y iban. Pero ellos no paraban, ellos seguían firmes, creyendo, como a la vanguardia. Ojo, no podemos descuidar la lectura. Con una mano la espada y con la otra haciendo la obra, trabajando, yendo, hablando. Amén. ¿Están siguiendo, iglesia? ¿Lo están recibiendo? Amén. Gloria a Dios. Leamos en el 18. Porque los que edificaban
cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Era largo, era paredes, murallas grandes, y ellos estaban unos allá, otros acá, todos trabajando. Y el que tocaba la trompeta cuando venía el enemigo tenía que estar al lado de ellos para informar. Y dice en el 20: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. En el lugar donde escucharan la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Algo muy importante, la oración de madrugada. Y yo quiero invitarlos que nos levantemos de madrugada a orar, a clamar por este pueblo. Amén. En el 21 dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. El 22: también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Esto era algo que nosotros tenemos que estar, cada reunión de oración, de ayuno, discipulado. Vamos a estar con todo, vamos a estar recibiendo, vamos a crecer juntos, iglesia. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Dice en el 21, dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Eran firmes, todos trabajando, todos unánimes. Unos se cubrían de los otros. Así tenemos que estar nosotros, cubriéndonos en oración, peleando los unos por otros, estar pendiente del hermano. El hermano está pasando esta necesidad, la hermana está pasando esta necesidad. Vamos a apoyarla, vamos a orar, vamos a ayunar. Iglesia, vamos a trabajar, vamos a hacer la obra. ¿Cuánto lo quieren? Amén. Amén. Yo lo quiero, iglesia. Amén. Está pendiente de los hermanos, de los nuevos. Estar ahí que necesita ver la necesidad y llorar, clamar juntos. Amén. Para que Dios sea levantando ese valor, esa varona, esa familia. Amén. Y vamos a seguir. ¿A cuánto el Señor está hablando en esta mañana? Amén. Amén. ¿Quién ha entendido este mensaje? Gloria a Dios. ¿A cuánto el Señor ya ha empezado su corazón a restaurar? ¿Y cuántos levantan sus manos al Señor y le dicen: heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Me rindo ante ti. Dígaselo al Señor: heme aquí, Señor. Me rindo ante ti. Ya no puedo seguir más con mis fuerzas. Restaura todo en mí, Señor. Y envíame a mi Padre. Amén. Sé tú gobernando mi vida, mi hogar, mi familia. Dígaselo: sé tú gobernando mi vida, mi hogar, mi familia, mis hijos. Sé tú, Cristo Jesús, entronado en cada uno de nosotros. Quiero que de mi interior broten ríos de agua viva. Dígaselo. Quiero que de mi interior broten ríos de agua viva para entregar tu palabra a todos aquellos sedientos que tú vas a poner en mi camino. Aleluya. Iglesia, yo les animo. Amén, amén. Esta obra es del Señor. Amén. Gloria a Dios. El diablo no puede. Amén. El diablo ya está vencido. Amén. Esta carne ya está vencida. Amén. Ahora Cristo gobierna mi vida. Dígame. Amén. Cristo gobierna mi vida. Amén. Y vamos a sacar adelante la obra del Señor. Amén. No por nosotros, es por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos, si quieren levantar su mano, vamos a orar? Amén. Vamos a rendirnos ante Él, vamos a clamar al Señor. A los que están ahí en su casa, que el Señor sea obrando en su vida. Amén. En el lugar donde tú te encuentres,
Entrégale todo al Señor. Gloria a Dios. Déjate usar por el Señor. Aleluya. Déjate que el Señor restaure tu vida. Gloria a Dios. Si has estado en penumbras, si has estado alejado del Señor, si has estado triste, te has sentido oprimido, si has dejado de tener esa comunión con el Señor, hoy es el día. Ven a Cristo, que Él va a restaurar tu vida, Él va a restaurar tu hogar, Él va a restaurar tu familia. Solo Él puede restaurar todo aquello que el enemigo ha quitado. Solo Cristo Jesús puede restaurar. Gloria a Dios. Dios te bendiga desde el lugar donde te encuentres, que la bendición del Padre llegue hasta allí. Amén. Dios le bendiga.